Esto es edición nocturna aquí en la pantalla de France 24. Yo soy Juan Popiales. Vamos a repasar los principales hechos del día. Titulares. En Bolivia, 7,5 millones de personas están llamadas a las urnas este domingo para la segunda vuelta presidencial. Jorge Tuto Quiroga o Rodrigo Paz van a culminar el punto final para la izquierda en el país luego de 20 años. Tenemos informe de nuestra enviada especial. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que ya está en su país uno de los supervivientes del ataque del jueves por parte de Estados Unidos contra una embarcación en el Caribe señalada de transportar drogas. El mandatario acusa a Washington de haber violado previamente su soberanía en otro bombardeo. Desde Atlanta hasta Chicago, pasando por Nueva York, miles marcharon en Estados Unidos, también en Europa, en la denominada protesta de No Kings. Rechazan las políticas del presidente Donald Trump al grito de que no hay espacio para los reyes. Este domingo en Bolivia tiene lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Son más de 7,5 millones de electores citados para una votación en donde compiten Jorge Tuto Quiroga y Rodrigo Paz. Sea cual sea el resultado, el país dará un giro respecto a 20 años casi ininterrumpidos de un gobierno de izquierdas. Con la economía en el eje de la contienda, una expresión diaria de la crisis es el llamado pan de batalla, bautizado así por ser alimento del ejército en la Guerra del Chaco en 1930, y por casi 20 años este pan ha sido subsidiado por el gobierno con un costo de 50 centavos, pero aunque el precio no cambia, el tamaño sí, y es cada vez más pequeño. La historia la traen desde La Paz nuestra enviada especial Ángela Gómez y la cámara de Héctor Estepa. El pan de cada día cada vez más pequeño en Bolivia. Esta es la marraqueta o pan de batalla, que ha estado subsidiado durante casi 20 años por el gobierno. Su precio se ha mantenido casi invariable en los 50 centavos y es de lejos el más barato mientras otros productos suben. Lo que sí ha cambiado es su tamaño. Radicalmente, totalmente ha cambiado. De lo que por decirle era un pan, debe ser 3 panes ahora. Está reducido el tamaño y como le digo, mucho depende de la calidad. Yo compro pan a 70 centavos en Miraflores, buen tamaño y rico pan. No, ha llegado pero muy poquito. Ha llegado porque por estas elecciones, por estas elecciones no han traído mucho, porque también el problema de la gasolina. El pancito llega del Alto, traen de todos los hornos. Un pan que se sirve sin falta con queso y café al desayuno y que en tiempos mejores llegó a estar autorizado hasta los 600 gramos. Hoy en día hay suerte si llega a los 60. Este pan es muy típico de lo que es nuestra ciudad y la región. Y bueno, si lo suben, la gente yo creo que sale a las calles, entonces está subvencionada la harina. Hemos tenido problemas recientemente en el sentido de que lo querían subir, pero ahora se ha regulado, ¿no? Y de hecho había una época, los últimos meses, que no había mucho, ¿no? Hay escasez. Entonces, cosas sencillas que eran de 50 centavos, ha empezado a subir todo y luego pasa la carne, la fruta, y hay gente que vive al día y no puede comprar muchas de esas cosas, ¿no? Que son esenciales. En medio de la crisis también hay denuncias de que la harina subsidiada está siendo utilizada para fabricar otros panes más costosos y que muchas veces no llegan a la mesa de los bolivianos. Mientras que todo sube, el pan parece sostenerse, pero también es una evidencia de las finanzas maltrechas del país. A más pequeño el pan, más grande la crisis. Más noticias de América Latina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio a conocer que ya llegó al país uno de los supervivientes del ataque perpetrado el jueves por Estados Unidos en el Caribe contra un semisumergible acusado de transportar drogas. De acuerdo con el mandatario, este sujeto va a ser sometido a la ley local. Esta persona es la primera superviviente conocida de la ofensiva que lidera la Unión Americana en la zona, junto con un nacional ecuatoriano que, de acuerdo con Washington, también será repatriado. En la noche del sábado, el presidente Petro añadió y acusó a Estados Unidos de presuntamente haber atacado en septiembre a una lancha pesquera en aguas colombianas y se habría cobrado la vida de una persona. Funcionarios del gobierno de los Estados Unidos han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales.
El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y su actividad diaria era pescar. La lancha colombiana estaba a la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba. Esperamos las explicaciones del gobierno de los Estados Unidos. Las principales urbes de Estados Unidos y también las capitales europeas alzaron su voz contra la administración de Donald Trump. Este sábado se realizaron las marchas denominadas como No Kings, una iniciativa ciudadana global que busca cuestionar las políticas de la Casa Blanca. Los manifestantes dejaron en claro su temor por el futuro de la democracia en la Unión Americana. Veamos más en este informe de Diego Bazzani. Europeos y estadounidenses plantan cara al gobierno Trump. Este sábado miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Estados Unidos para ser parte de la denominada marcha No Kings o No Reyes. El objetivo, pronunciarse contra las políticas de la administración republicana de Donald Trump. Desde los recortes a las entidades federales hasta las posturas en materia migratoria, muchos temen que el sistema democrático bajo el cual está fundada la potencia de América del Norte esté en riesgo. Estoy en contra del abuso de poder. Creo en los 3 poderes del Estado. Hay tantas cosas que mencionar que sería imposible enumerarlas todas. Queremos libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de reunión. Y es muy importante que nuestro gobierno nos represente a todos, no solo a algunos. Nadie está por encima de la ley. Manifestaciones con la misma premisa se realizaron en varias capitales europeas como Londres, Madrid o Berlín. Tanto ciudadanos estadounidenses como extranjeros rechazaron de forma tajante la visión del inquilino de la Casa Blanca y sus seguidores. Creemos que es importante alzar la voz cuando vemos cosas con las que no estamos de acuerdo, sino que además son realmente perjudiciales para la sociedad. Y eso es lo que ocurre en este caso. La administración Trump, el movimiento MAGA, y no solo es en Estados Unidos, es algo global que afecta a todo el mundo. Donald Trump se refirió a las manifestaciones en su contra el viernes en una entrevista con Fox Business, declarando que no es un rey, mientras que varios líderes demócratas como el senador Bernie Sanders y las excandidatas a la presidencia Kamala Harris y Hillary Clinton apoyaron de forma pública la iniciativa No Kings. El Banco Mundial y Naciones Unidas calcularon que se van a necesitar 70.000 millones de dólares para reconstruir la franja de Gaza, que fue reducida a escombros en la guerra entre Israel y Hamás, y con todos los sistemas como energía, agua potable y saneamientos de aguas residuales completamente destruidos. El informe lo tiene Martín Gripo. 70.000 millones de dólares es lo que calculan el Banco Mundial y Naciones Unidas que se necesitará para reconstruir la devastada franja de Gaza. Una reconstrucción que todavía no tiene fecha de inicio, ya que se evalúan la magnitud de los daños en las diferentes infraestructuras. Equipos de la ONU están examinando la red de aguas residuales de Gaza, cuyas plantas de tratamientos dejaron de funcionar durante la guerra. Tenemos que restablecer la electricidad para empezar a instalar el nuevo sistema de saneamiento. Tenemos un plan masivo de 60 días para aumentar la llegada de alimentos, distribuir 1 millón de comidas al día, empezar a reconstruir el sector sanitario, traer tiendas de campaña para el invierno y que cientos de miles de niños vuelvan a la escuela. Pero esta es una tarea enorme, se la debemos a la gente de aquí, que ha pasado por tanto. Las tareas no serán fáciles. Antes de comenzar con la reconstrucción, deben retirar 55 millones de toneladas de escombros, el equivalente a 13 pirámides de Giza. Y a esto se suma el acceso limitado a materiales y recursos esenciales. En esta panadería, el combustible es esencial para sostener la producción de miles de piezas de pan al día. Ahora se producen 300.000 piezas de pan al día y eso se debe a que ahora podemos obtener la harina, el azúcar, la levadura y lo que es más importante, el combustible que impulsa estas máquinas. Esto demuestra que cuando se mantiene un alto al fuego podemos reconstruir rápidamente y reactivar la producción de alimentos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dijo que mientras se inicie la reconstrucción será necesario entregar viviendas y baños prefabricados a las millones de personas cuyo hogar fue reducido a escombros. Fin de esta emisión, pero los invito a que se queden aquí en esta pantalla en France 24 en minutos más noticias.